Bien, en este momento vamos a estar hablando de la bisectriz de un ángulo y es una recta que divide al ángulo en dos partes iguales, es decir, la bisectriz divide al ángulo en dos ángulos consecutivos que ambos son congruentes. Vamos a ver un ejemplo primero y luego vamos a estar construyendo la bisectriz a partir de los instrumentos que tenemos, en este caso a partir del compás. Si tenemos un ángulo cualquiera y yo a dicho ángulo le trazo una bisectriz, vamos a suponer, ahora lo que estamos es suponiendo como dato de que esta recta verde es una bisectriz, es decir, vamos a poner aquí que tenemos un origen A, esto vamos a ponerle D, aquí B y aquí C. Y vamos a poner como dato que AC, disculpen, que AD es una bisectriz. Si tenemos esto como dato, que AD es una bisectriz, entonces podemos asegurar que esa bisectriz divide al ángulo, ¿a qué ángulo? Al ángulo BAC, es decir, el ángulo BAC, esta bisectriz lo ha dividido en dos ángulos que son congruentes, es decir, que este ángulo que está acá, el ángulo DAC, el ángulo DAC es congruente con el ángulo DAB, con el ángulo DAB. ¿Por qué? Y la justificación es porque AD es una bisectriz. Y viceversa, aquí sí se cumple el viceversa, es decir, si estos dos ángulos tienen la misma medida, entonces si el ángulo BAD es igual al ángulo DAC y ambos son ángulos consecutivos, entonces podemos asegurar que AD es una bisectriz. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imaginemos que nos dan como dato de que el ángulo BAD mide 30 grados y que el ángulo DAC mide 30 grados también. Con esa información podemos llegar a la conclusión, primero aplicando la suma de que el ángulo BAC, es decir, el ángulo completo, es la suma de estos dos ángulos pequeños de adentro, por lo tanto mide 60 grados. Eso es lo primero que podemos concluir. Segundo, también podemos concluir que AD es una bisectriz. Eso significa que podemos hacerlo lo mismo en un orden que en sentido contrario. Si nos dicen que es una bisectriz, divide el ángulo en dos partes. Si el ángulo que está dividido en dos partes son iguales, entonces la recta que es común, es decir, el rayo que es común, es una recta conocida como bisectriz.